Estamos en la Cova Grande Santa Liña, que es un yacimiento prehistórico de los más importantes que hoy día se conocen en el continente europeo. La campaña del 2022 empezamos a trabajar a mediados del mes de junio y acabaremos a finales del mes de julio. Es una campaña de un mes y medio aproximadamente. En el yacimiento llevamos trabajando desde el año 2002, es decir, prácticamente 20 años que de manera continua se trabaja cada año y con unos lapsos cronológicos de a veces 3 meses, a veces un mes, depende de los recursos económicos que se disponen y de los objetivos que estemos desarrollando. El objetivo de esta campaña se ha centrado en la recuperación de los restos de Liña. Es un sondeo que tiene unos 2 metros de profundidad. Liña se encuentra a 1,80 m, es el punto donde aparece, y el objetivo de la campaña es bajar desde la parte superior hasta la posición de Liña, que no lo vamos a conseguir este año, es un objetivo a 3 años, como mínimo 3 años de trabajo de campo, para poder documentar las otras partes esqueléticas que nos quedan para poder conocer a Liña 1. En esta campaña de micromecenazgo de la UAB, en la primera fase, el objetivo es un elemento muy relevante en arqueología, la excavación. Es nuestra investigación básica, así como en disciplinas duras, como la física, la química, matemáticas. Se supone que el grado de experimentalidad es alto. En nosotros, el grado de experimentalidad es la excavación arqueológica, el punto a partir del cual obtenemos todos los elementos para poder interpretar nuestro pasado. El micromecenazgo es una idea que parte de la Universidad Autónoma de Barcelona y consiste en hacer que la sociedad colabore con la investigación. Es algo muy habitual en el mundo anglosajón, el mecenazgo de determinados proyectos de investigación, y no es nada habitual en nuestro país. Por lo tanto, el micromecenazgo lo que permite es mantener la investigación.